Complejamente, descifrando la mente con humor y conocimiento. Tu dosis semanal de psicología con Víctor Hernández y Arturo Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora en la que te encuentres escuchándonos. Te saluda con gusto tu servidor, el psicólogo Arturo Herrera, y con gusto también presento a mi colega y servidor, el psicólogo Víctor Hernández, que es quien te saluda. Vic, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Arturo, buenas noches, audiencia, muchas gracias por estar hoy con nosotros nuevamente. Pues muy contento y muy feliz por el tema que vamos a tratar hoy, Arturo. Perfecto, vamos a tratar un tema que a todos nos da en la madre. En la madre tenemos que pensar precisamente porque en la madre se gestan todos nuestros reconocimientos, todo nuestro afecto, nuestro primer apego, nuestro primer amor, nuestras primeras enseñanzas y sobre todo también nuestros problemas. No solamente en la madre nos da, sino también en el padre. Pero esta vez, Vic, vamos a platicar sobre madres narcisistas. Este es nuestro tema el día de hoy. Vamos a descubrir si estamos conviviendo con una madre narcisista o si eres una madre narcisista. Y esto es bien interesante porque en temas en consulta, Vic, se ha platicado mucho que a veces la mayoría de los problemas que tenemos, analizando un poquito más atrás, viendo en retrospectiva, a veces los problemas son de nuestra infancia, que son muy comunes. Entonces se gestan posiblemente a través de la educación de nuestras madres o el descuido de nuestras madres. Obviamente también de padres ausentes, de padres que también tienen problemas de alcoholismo, qué sé yo, pero esta vez nos vamos a enfocar únicamente en lo que es el tema de las madres narcisistas, Vic. Además, también tenemos la pregunta de la semana y el dato curioso. Con el dato curioso, Vic, fíjate que tenemos una pregunta para toda nuestra audiencia. ¿Sabías, Vic, que también nuestro cerebro tiene un modo zombie? Modo zombie, interesante. Interesante, vamos a ver de qué se trata más adelante. Y vamos a responder a Yerin, que nos ha cuestionado acerca de cómo poder ayudar a alguien que en el fondo no quiere ser ayudado. Tiene un trasfondo en el tema de la depresión seguramente, pero vamos a contestarle en la sección de Pregúntale a los expertos. Así que si se quedan con nosotros, ¿comenzamos, Vic? Comenzamos, vamos para allá. El sol, radiante, iluminaba la mañana en el vecindario residencial de Las Flores. Las casas impecables y los jardines floridos parecían sacados de un catálogo de vida perfecta. En una de esas casas vivía Sofía, una niña de 10 años con una sonrisa tímida y ojos que escondían un profundo dolor. Sofía era la hija de Elena, una mujer cuya belleza era tan imponente como su personalidad. Elena era la reina de las flores, admirada por su elegancia, su éxito profesional y su aparente vida perfecta. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección se escondía una madre narcisista que manipulaba y controlaba a su hija con sutileza y crueldad. Desde pequeña, Sofía fue presionada por Elena para ser perfecta. Su madre le exigía excelencia académica, impecables modales y una apariencia impecable. Sofía dedicaba horas a estudiar y practicar actividades extracurriculares, siempre ansiosa por complacer a su madre y obtener su aprobación. Sin embargo, la perfección era un objeto inalcanzable y cada error o imperfección era duramente criticado por Elena. Elena es experta en la manipulación emocional. Utilizaba la culpa, la vergüenza y el miedo para controlar a su hija. Le recordaba constantemente los sacrificios que había hecho por ella, haciéndola sentir responsable de su felicidad. Además, sembraba dudas en Sofía sobre sus propias capacidades, convenciéndola de que solo ella podía guiarla a el éxito. Elena controlaba las amistades de Sofía, prohibiéndole tener contacto con niñas que no consideraba adecuadas.
Esto aislaba a Sofía del mundo exterior y la convertía en una prisionera emocional de su madre. La niña anhelaba tener amigas con las que compartir sus sueños y frustraciones, pero el temor a la ira y el control de Elena la reprimía. A medida que Sofía crecía, la asfixia emocional de su madre se hacía más insoportable. Comenzó a cuestionar las exigencias de Elena y a descubrir su propia voz. En secreto, Sofía se refugió en la escritura, plasmando en sus historias el dolor y la confusión que sentía. Un día, Sofía decidió participar en un concurso de escritura sin permiso de su madre. Su historia, llena de emociones crudas y honestas, conmovió al jurado y ganó el primer premio. Al enterarse, Elena enfureció, culpando a Sofía por haberla deshonrado y arruinado su imagen perfecta. En ese momento, Sofía comprendió que su felicidad y futuro dependían de ella misma. Con el corazón lleno de miedo, pero también con una determinación que nunca antes había sentido, decidió confrontar a su madre y defender el derecho de vivir su propia vida. ¿Cómo ves, Arturo? Fíjate que es una historia breve, pero bastante clara de cómo a veces el dominio de una madre llega a opacar tanto la vida de una persona, al grado de que la convierte en una persona sumamente dependiente. Este tipo de dependencias, Vic, es bastante peligrosa para cuando te conviertes en un adulto. Y lo platicábamos al inicio, ¿no? ¿Cómo es posible que a veces lo que nos pasa en la infancia también se convierte en nuestro destino? Ya lo decía Sigmund Freud en otras palabras, infancia es destino. Entonces, vamos a ver a partir de esta plática, Vic, cómo se desenvuelve todo el tema y el trasfondo que hay detrás de esta historia que nos has comentado, por lo cual se vive con una madre narcisista o cómo vive una madre narcisista. Porque hay personas, Vic, hay mujeres, hay madres, en este caso, que lo son, pero no están conscientes que son narcisistas y que están creando un daño bastante fuerte a sus hijos. Entonces, pues vamos, Vic, vamos a dar de entrada esta definición de lo que es una madre narcisista, ¿te parece? Me parece perfecto. Y vamos a comenzar justamente tratando de entender, pues, qué características son las principales en el trastorno narcisista de personalidad. Como bien dices, esto no forzosamente es algo consciente. Y aquí vale la pena hacer la acotación. No estamos suponiendo que las madres que tienen este estilo propiamente estén actuando con maldad. Puede ser que en el fondo ellas piensan que eso es lo mejor para sus hijos. Pero estamos hablando justamente de una persona cuya mente no está funcionando adecuadamente, cuya percepción de la realidad está algo alterada por el trastorno narcisista. Entonces, pues algunas características pueden ser la grandiosidad, el deseo de verse grandes, de verse superiores, la necesidad de admiración, ¿no? Que además otros lo puedan reconocer, que otros lo miren. La falta de empatía. Las personas narcisistas tienen muchas dificultades para generar empatía con las personas a su alrededor y finalmente la tendencia a explotar a los demás, justamente porque ellos se sienten superiores y consideran que los demás están ahí a su servicio. Muy bien, Vic. Fíjate que hay que aclarar que a veces en terapia también, cuando estamos en proceso de recuperación, el psicólogo nos dice, primero estás tú y hasta lo último tú. Claro, por supuesto, cuando se trata de regenerarte a ti mismo, cuando se trata de tomar tus decisiones, de emprender tu camino y de mejorar las situaciones que son autodestructivas. Sin embargo, va más allá cuando esto ya empieza a afectar a las otras personas. Primero yo, yo a mí, tú no llores, porque la que debo de llorar soy yo, ¿no? Tú no expliques nada, quien va a hablar soy yo. Tú estás para escuchar, yo estoy para hablar. Yo soy el ejemplo, tú te callas, tú solo mira, tú observa, tú escucha. Entonces estamos hablando que hay un problema de madre narcisista y que obviamente pues ya sale de todo el propósito de lo que era en una reconstrucción de primero estás tú, luego tú y hasta el último tú. Vamos a entender que
también existen ciertos límites, ¿cierto? Sobre todo cuando ya se trata de terceras personas y cuando estás afectando a tus hijos. Claro, además, una cosa es ponerte a ti en primer lugar, lo cual es natural y puede ser muy saludable, entendiendo que cuidar de ti puede repercutir en que puedas brindar después a los demás una mejor versión de ti, ¿no? Pero no es lo mismo pensar primero en ti que pensar solo en ti. Eso es egocentrismo, eso es narcisismo, y es ahí donde se vuelve un problema. Entonces, esto lo vamos a desarrollar enseguida, pero antes vamos a ver brevemente el impacto que todas estas acciones pueden traer a los hijos de madres narcisistas. Así que si te identificas con alguno de estos puntos, bueno, podemos saber que quizá eres hijo de una madre narcisista. Ojo, esto no quiere decir que estamos culpando a los padres, estamos entendiendo la historia. Y si entendemos nuestra historia, podemos cambiar nuestro presente. Eso es hacernos responsables. Entonces, el impacto que esto puede tener en los hijos. Primero, baja autoestima. Claro, las madres narcisistas, eh, aunque tratan de generar que sus hijos sean exitosos y los número uno, justo en las descalificaciones terminan provocando lo contrario, que sufran de una muy baja autoestima. Ansiedad y depresión por las exigencias. Bueno, todo esto lo vamos a desarrollar enseguida. Dificultades para establecer relaciones sanas con su entorno. Y finalmente, problemas de identidad. ¿Cómo ves, Arturo? Definitivamente, todo esto que mencionas es un conjunto de un yo fragmentado. ¿Y cómo logras notar a una persona que está bajo este yugo, ¿no? Porque yo me acuerdo de la etapa escolar que tenía yo compañeros que eran sumamente brillantes para muchas materias, pero para cuestiones sociables, Vic, les costaba muchísimo trabajo porque eran personas sumamente reprimidas, sumamente tímidas. Y ahora que lo recuerdo, haciendo un poquito más de conciencia en esto, cuando era la junta de padres en este caso llegaba la mamá de este compañero y inmediatamente, quiero ver tus notas, quiero ver cuánto sacaste. ¿Y por qué mi hijo sacó esta calificación? Y ponían a confrontarse a los profesores. ¿Y por qué 9 y no 10? ¿No? Siendo 10 la máxima calificación. Si mi hijo ha cumplido con esto, con esto, con esto. Y tú volteas a ver al chico y el chico, pues con las manos entrelazadas, la mirada hacia abajo, un tipo sumamente avergonzado, reprimido, sumiso. Y todo esto que estás comentando, Vic, son las características de una persona así, ¿no? La baja autoestima, la falta de seguridad en sí mismo, falta de decisión y demasiada dependencia. Es una pena, Vic, pero lamentablemente pues así viven las personas que viven con una madre narcisista. Así es. Entonces vamos a ir viendo por qué. ¿Qué, qué es lo que sucede? ¿Qué lleva a que todo esto se vaya formando de esta manera? Y esto lo vamos a entender hablando justamente de las cuatro principales características que tienen las madres narcisistas. Entonces, la primera característica que presentan estas madres es la necesidad de control. Imponen sus ideas y valores a sus hijos, los critican constantemente y toman decisiones por ellos. Eso es fundamental en una toma de control. No es lo que tú quieras hacer, es lo que yo te voy a hacer, lo que yo quiero que hagas, ¿no? Incluso hay madres que predican con un ejemplo de no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Entonces, ¿cómo puedes tener una educación sobre tu hijo si no eres congruente? ¿No? Que lo que tú piensas no va de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Claro. Pero esa toma de control, pues bastante obsesiva, pues obviamente va a crear en un infante un adulto posterior que no tenga toma de decisiones. Pero vamos a hablar de eso también un poquito adelante, cómo afecta en la vida de una persona desde niño y ya en la adultez vivir con una madre así. Pero esto lo vamos a platicar más adelante, Vic. Claro, y en este punto, no sé si te ha tocado en el consultorio, yo he tenido pacientes así, ¿no? Me llevan a su hijo, quisiera decirte a su hijo de 6 años,
pero no. Pueden ser adolescentes, incluso adultos, que van con la madre, ¿no? Y de repente le preguntas al paciente, oye, ¿cómo te llamas? Y me contesta la mamá, se llama fulanito de tal. Ok, ¿cuántos años tienes? Tiene tantos. Ok, Ujú. bueno señora, mejor platíqueme usted, ¿no? Porque no lo dejan hablar, ¿no? Eso es algo sutil. Ella piensa que le está ayudando, pero realmente le está dando un mensaje. Y el mensaje es, tú no puedes, yo te lo resuelvo. Fíjate que yo compartí un meme, Vic, hace algún tiempo y me hiciste recordarlo. Era un dibujo y en este dibujo estaba el terapeuta, estaba atendido en el diván un adulto y sentado en una silla al lado del diván una señora ya grande que representaba a la mamá del paciente. Entonces, en los globos del diálogo decía el terapeuta, ¿sientes que tu mamá te controla? Y la mamá contestaba, dile que no. Claro, Entonces, sí, definitivamente suele pasar, Vic. exactamente. ¿Cómo se va repercutiendo esto en un adulto, ¿no? Que un adulto, idealmente, pues es independiente, toma sus decisiones. Un adulto puede pedir opinión, pero no autorización. ¿Y cuántas veces no nos encontramos a adultos que deciden no hacer determinado viaje porque, híjole, es que mi mamá me dijo que está bien peligroso por allá? Que deciden no tomar este trabajo porque no, es que ya me dijo mi mamá que, pues como que sí me van a explotar ahí. Que de repente dudan si seguir o no con la pareja, porque la mamá ya les dio alguna crítica sobre su pareja. No, no, es que a mí se me hace que es bien mentiroso. No, es que a mí se me hace que ese ni es trabajador. Así es. Finalmente, la proyección de una madre narcisista se basa precisamente en querer hacer funcional lo que en su vida no tuvo. En las hijas va a buscar pues que encuentren un hombre que sea proveedor, que tenga buenos ingresos, que tenga buena educación, que venga de buena familia, porque a lo mejor en su caso ella no pudo tenerlo. Entonces para su hija lo disfrazan diciendo, es que solamente busco para ti lo mejor. Pero ¿quién te dice que lo mejor para la hija es lo mejor que tú quieres como madre? Vamos a partir de ahí, porque tú ya tuviste una vida, ¿no? Hay madres tan controladoras y aquí lo vamos a decir de manera psicoanalítica, que hay madres que dicen, yo por ti daría la vida. A esas madres que dicen, yo por ti daría la vida, yo les puedo decir, señora, ¿para qué quiere dar usted su vida si su hija ya tiene una? Y además ni siquiera pidió venir al mundo. Definitivamente, ¿no? Vamos a partir de ahí. No pidió tener ni siquiera el nombre que tiene, ni siquiera la vida que tiene, ni la nación que tiene, ni la educación que tiene. Hasta cuando se es adulto uno empieza a decidir, pero si usted está controlando definitivamente todos los pasos de su hija, lo único que está haciendo es una proyección de usted. Exactamente. No está creando un ser libre. Y creo que de esto va la vida, crear seres libres, ¿no, Vic? Claro, a veces rayan en cosas como, es que me estás haciendo ver mal. O sea, si tú sacas malas calificaciones, entonces yo soy mala madre. Dices, cálmate, ¿no? El que se está viendo mal en dado caso es el estudiante. ¿Por qué la mamá? ¿No? Precisamente, Vic, vamos a responder esa pregunta. Si sacas malas calificaciones, me va a hacer quedar mal a mí como madre. Fíjate que ahí está el pensamiento narcisista. Estás pensando cómo me vas a hacer quedar a mí, pero no estás pensando por qué puedes sacar malas calificaciones, en qué estás mal, en qué te ayudo, qué necesitas, en qué te apoyo. Vamos, a partir del amor se puede gestar este tipo de atención, pero no la sobreprotección de esto, ¿no? Exactamente. Y es que fíjate que esa es una de las trampas del narcisista. El narcisista vive en la superficie, en lo que parece ser. Y tan centrado está, tan enfocado está en esa superficie,
que le cuesta mucho profundizar. Entonces, en un caso como este, como bien decías, lejos de entender cuál es el problema real de que mi hijo saque malas calificaciones, estoy en la superficie de que me está haciendo quedar mal. Lejos de ponerme a ver, bueno, ¿y qué sucedió? ¿No? O sea, ¿por qué salió mal en calificaciones? ¿Qué le está faltando? ¿No? Y ir a lo profundo para poder resolver, ¿no? O sea, no quedarnos en el síntoma, ¿no? Sino a la profundidad, a la raíz de esto. Ok, pues el niño podría sacar muy buenas calificaciones si copia. ¡Ay, caramba! Y los hijos de madres narcisistas podrían llegar a copiar con tal de tener complacida a la madre. Y no hay problema, porque entonces ella va a poder presumir que tiene un hijo de 10. Nada más no hay que decir cómo lo consiguió, ¿verdad? Esa es la gran trampa del narcisista. A la madre, hay que ponerle atención a la madre, ¿verdad? Exactamente. Así es, Vic. ¿Cuál sería nuestra siguiente característica Muy bien. para compartir? Siguiente característica, falta de empatía. No son capaces de comprender las necesidades y sentimientos de sus hijos. Minimizan o invalidan sus experiencias. Los culpan por sus propios problemas. ¡Ay, caramba! Qué desgracia. Yo conozco casos así. Precisamente, pues uno no vive en la montaña, ¿verdad? Uno tiene vecinos, uno tiene amigos, uno vivió etapas escolares en donde también, pues veías cómo convivían los compañeritos, ¿no? Con la mamá. Y de alguna manera, esto se da comúnmente. Pero ¿por qué no se ve tanto? Bueno, no se ve a todas luces porque, bueno, pues la figura de autoridad pues es la mamá. En dados casos, bueno, el papá le toca ser proveedor o le toca ser un padre ausente, pero la madre regularmente pues es quien tiene más apego con los hijos, ¿no? No estamos hablando de una generalización, pero sí hay un factor muy grande en estos casos. Entonces, ¿cómo vienen a echar las culpas de sus errores, ¿no? Y precisamente cuando ya no tienen otra alternativa para aceptar lo que están haciendo mal, pues en primera instancia, pues a quien voy a delegar todos mis errores y las consecuencias de mis decisiones, pues es a mi hijo o a mi hija, ¿no? Exactamente, ¿no? Y nuevamente, a veces es muy evidente, muy obvio, a veces es más sutil, ¿no? Pero frases como, ay, tenías que ser igualito al inútil de tu padre, ¡Ay, ¿no? caramba! Nada más se la pasan echándome a perder la vida. Y aquí, Fíjate, ¿cómo vemos esta falta de empatía, ¿no? O sea, primero, sin entender que el padre, pues claro que es importante para el hijo, para la hija, ¿no? Y empiezan a ofenderlo, como si al hijo no le importara, ¿no? Y enseguida diciéndole, me estás echando a perder la vida, ¿no? Nuevamente, como si al hijo no le interesara ver feliz a su madre. así es. De hecho, bajo este contexto, también se dan los casos de que algunas madres eh, contrapuntean o sí, vamos a poner que ponen en contra a los hermanos, porque en algunos casos, pues ahorita estoy bien contigo y te voy a hablar mal de tu hermano, y al rato estoy bien con tu hermano y voy a hablar mal de ti. Y esto pues provoca obviamente fricciones entre hermanos y de alguna manera también provoca los famosos celos o la envidia de hermanos. Bien, que si bien lo vamos entendiendo, como hermano siempre va a haber un celo, ¿no? Por al que le ponen más atención o por el que es más consentido o porque a mí me regañas más, porque a este le das más permisos, pero a este tipo de madres narcisistas, Vic, no les importa precisamente eso. ¿Por qué? Por falta de empatía. Y si los hermanos de alguna manera llegan a ser llegan a congeniar, pues la madre teme a que se le vayan encima ambos, ¿no? Con una idea un poco más fuerte. Entonces, bien dice aquí el dicho, divide y vencerás. Entonces a la madre le conviene tener separados a los dos hijos, de alguna manera, ¿no?
hay un punto clave aquí y un foco rojo. Exactamente, ¿no? Otro ejemplo de falta de empatía podría ser cuando a lo mejor alguno de los hijos está atravesando un duelo. A lo mejor no se quedó en la escuela que quería, ¿no? Ya ves, yo te dije que estudiaras más, pero no lo consuela, ¿no? Rompió con el novio. Tú lo elegiste. Ahora te aguantas. ¿Para qué lloras? ¿No? Y no hay Sí, consuelo, ¿no? No hay empatía. Incluso hasta pueden llegar a disfrutar de ver sufrir a sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hicieron lo que ya les habían dicho, ¿no? Entonces, si en el punto anterior necesidad de control no se cumplió, no hiciste lo que yo te había dicho, cuando te salga mal, hasta lo voy a disfrutar, porque no hay empatía. además de que no hay empatía, Vic, también hay una situación aquí de soberbia, que también puede formar parte de las características que nos vas a mencionar, pero hay situaciones, como bien lo mencionas, que se llegan a alegrar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el novio de la hija no era el adecuado que tú como madre estabas pensando que era el adecuado, ¿no? Porque tú querías que tu hija anduviera con un estudiante de derecho, que ya va para abogado. Lamentablemente, pues tu hija se fijó en una persona que trabaja en un oficio y que lamentablemente por cuestiones personales o económicas ahorita no está estudiando, pero tiene el deseo. Entonces, de alguna manera, pues se regocijan como diciendo, ya ves, te lo dije y hasta la sonrisa, ¿no? Y sí, es verdad. Pero ¿por qué viene esto? Porque están proyectando para lo que quieren de sí mismas en sus hijas, ¿no? Y en el caso de los hijos, también. O sea, si la mamá de alguna manera no pudo llevar una vida sana con el papá de sus hijos, pues va a querer que al menos su hijo logre tener la estabilidad que el papá no pudo dar, o que al menos la mamá no le permitió dar. Y digo que la mamá no le permitió dar porque a veces pues los papás se alejan porque también las mamás llegan a ser demasiado nocivas. En este aspecto, pues obviamente, al no tener empatía, al solamente estar pensando en sí mismas, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los que están en el entorno? Pues como todos tenemos un instinto animal, huimos del dolor y buscamos el placer. No tenemos placer, vamos a huir del dolor. ¿Por qué nadie quiere estar conmigo? Pues porque eres dolorosa. ¿Por qué nadie quiere ponerme atención? Porque eres dolorosa. Pero ¿por qué cuando yo hablo las demás personas ya no me ponen atención? Porque eres dolorosa. Porque piensas en ti, porque todo tiene que ver contigo, porque solamente a ti te duelen las cosas, pero tú no te pones a pensar que a las demás personas también les duelen otras cosas. Y cuando las demás personas están, como bien lo decías, ante una carencia de una situación, por ejemplo, un proceso de duelo, pues la mamá no va a tener la empatía, va a decir, y por eso estás llorando, y por eso te sientes mal. Mírame, yo también he pasado por muchas cosas, pero aquí estoy, ¿no? De repente puede pasar. Entonces, pues, mamitas que lleguen lamentablemente a eh, adecuarse en esto que estamos platicando, a identificarse en estas características, pues pongan atención aquí porque tenemos un foco rojo que puede quebrantar la familia. Entonces, si estamos en este proceso, pues todavía tenemos oportunidad de reivindicarnos, ¿no, Vic? Exactamente, así es. Entonces, pues bueno, la empatía eh, la podemos entender, sí, como una cuestión emocional, pero también la podemos entender como un valor. Entonces, si bien es cierto que en los trastornos narcisistas hay carencia de empatía, eso no quiere decir que no podamos desarrollarla. Vamos a tratar de entenderla. La empatía la podemos entender en dos niveles. El más básico, que es el que comúnmente nos enseñan, es el que dice, me puedo poner en tus zapatos, me pongo en tu lugar. Eso ya es algo de empatía. No es suficiente, pero ya es algo, ¿no? La empatía que buscaríamos, sin embargo, en una relación tan cercana como en un vínculo madre-hijo, es la empatía que dice, sé cómo te sientes y además me importa cómo te sientes. O sea, yo no tengo que estar en tus zapatos.
Yo solo tengo que saber que esto a ti te está afectando para que a mí me importe y quiera hacer algo al respecto. Ese es el nivel de empatía más alto, el más elevado. Ahora, si tú sientes que no, o consideras que no eres una persona tan empática, o te lo han dicho, no te preocupes. El ser humano no nace con empatía. Un ejemplo lo podemos ver con los bebés. Eh, ¿Cuántas veces no hemos visto estos videos de bebés que observan que alguien se golpea? ¿Y qué hace el bebé? Se ataca de la risa. Los bebés son sádicos. A los bebés les da un montón de risa. ¿Por qué? Pues porque ellos no han pasado por eso. No han tenido las mismas experiencias, entonces no saben lo que se siente darte un golpe, caerte. Entonces, conforme van creciendo, lo van aprendiendo. De hecho, la empatía realmente empieza a surgir por ahí de los 6 años, ya de una forma más evolucionada, ¿no? Antes ya se empieza a notar algo, y claro que aquí va a depender mucho de la educación que les den los padres. Los padres empáticos enseñan empatía a sus hijos, pero esta es la clave. No nacemos con empatía, la vamos aprendiendo. Entonces, si tú sientes, consideras, piensas que quizás no eres una persona tan empática, pero te interesa, puedes cambiarlo, puedes aprenderlo, puedes empezar a desarrollarlo. Y esa va a ser tu tarea. Perfecto, Vic. De hecho, la empatía no es un sentimiento natural, como lo que puede ser el miedo, la tristeza, la alegría, y parece que le estoy haciendo promoción a una película que acaba de salir, pero no es así. Estos son sentimientos naturales. La empatía es una de las características agregadas a la personalidad. Entonces, como bien lo acabas de mencionar, existen dos niveles bien importantes. Uno, el de entiendo la situación, entiendo lo que te pasa, y la segunda y más importante es me interesa también qué es lo que estás pasando, ¿no? Vamos a retomarlo y redirigirlo, recomendarlo, porque vale la pena que las personas lo entiendan de esa manera. Entonces, si tú piensas que por ser una madre que tiene más de 40 años, que piensas que pues ya tuviste que aprender lo que tuviste que haber aprendido, que lo que ya tienes es suficiente, pues déjame te digo que estás completamente equivocada, mamita, porque eh, pues nunca terminamos de aprender. Entonces, más vale aprender ahorita cuando todavía nos sirve que saberlo cuando ya no nos sirve de nada. Entonces, la empatía es uno de los principios de nuestra personalidad que nos va a llevar a poder tener vínculos afectivos con nuestros seres amados. Entonces, a cualquier edad es importante conocerla, ponerla en práctica y, ¿por qué no?, demostrar a nuestros seres amados que también nos importan y queremos cambiar. Así es. Muy bien. Entonces, pues vamos por el siguiente punto, ¿vale? La siguiente característica de las madres narcisistas es la manipulación emocional. Utilizan la culpa, la vergüenza y el miedo para controlar a sus hijos. Juegan a las víctimas. Triangulan a sus hijos con otros familiares o amigos. Justo lo que mencionabas, Arturo. Así es. Fíjate que hay un programa, no recuerdo bien el nombre, solamente recuerdo el nombre de esta actriz, es una actriz y comediante, si no mal recuerdo el nombre de ella es Mara Escalante, Ujú. en donde hace un doble papel, hace el papel como de la hija y hace un papel de una madre, que no es precisamente la madre de la protagonista de este Es programa, la sino mamá de es... Albertano, será. Ah, correcto, correcto. Entonces, es de las señoras que tienen el ejemplo, a pesar de que es un programa, pues, mero cómico, simplemente de entretenimiento. eh, a, a ciencia cierta, pues sabemos que no tiene nada beneficioso en cuestiones culturales, pero para entretenimiento, pues a muchas personas les puede servir. Sin embargo, ese claro ejemplo, o sea, si todo lo vemos con ojo clínico, Vic, si todo lo vemos desde una perspectiva psicoanalítica, todo sirve. ¿No? Habrá algunas personas que dicen, este programa no sirve para nada, ¿no? ¿Cómo no? Velo bien. Te sirve para mucho, para no hacer lo que está pasando ahí, ¿no? Para ver si te reflejas dentro de una sociedad tal cual y si tú estás participando también como cualquiera de estos personajes
y pues una proyección no nos viene mal, ¿no? Para podernos dar una sacudida y decir, creo que estoy por ahí mal. Entonces, Vic, ¿cómo se llama esta señora? ¿Es Doña Lucha? ¿Se llama Lucha la señora? Creo que sí, creo que es Doña Lucha. Ok, es de las señoras que dicen, eh, el amor de una madre nunca deja de cesar. Ah, caray. Qué buena imitación. Sí, como que una madre siempre está para aguantar el dolor de sus hijos. No, o sea, ahí está victimizando ese tipo de dolor, ¿no? O sea, como que está, como que la madre es el centro de poder de todas las desgracias del universo que tienen que ver con la familia. ¿Por qué? Porque están pidiendo a gritos atención. Pero fíjense bien, no es la falta de atención, sino más bien es el exceso de sí mismo, es el narcisismo pleno de decir, las cosas no están como yo estoy queriendo que sucedan y por eso me voy a victimizar y voy a decirles a todos, el día que me muera se van a dar cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Les voy a hacer falta el día que yo me muera. Entonces, ahí viene también el chantaje, ¿no? Claro. Viene el chantaje porque es terrible y es completamente cierto, a pesar de que es un programa de entretenimiento, quizás si lo quieres ver es cómico, pero es un reflejo de nuestra sociedad. Lamentablemente, eso en muchos casos somos como mexicanos. Y no solamente como mexicanos, estoy completamente convencido que en partes de Latinoamérica también se extiende este tipo de conductas, porque no es una situación cultural solamente etnográfica, sino también pues de nuestra cultura latina, ¿cierto, Vic? Exactamente. Justo por eso el título de hoy es Madres narcisistas, no padres narcisistas en general, ¿no? Ya en su momento hablaremos de los papás, pero hoy tocamos madres narcisistas, ¿por qué? Porque el contexto en el que estamos apunta a que generalmente son las madres las que están ahí para ejercer esta labor de crianza con los hijos, ¿no? Nuestra Así cultura pues genera padres que son más bien padres ausentes, ¿no? Padres periféricos que no se involucran tanto en la crianza. Y que claro, que los padres narcisistas, papás narcisistas también afectan, ¿no? Y ejemplos también hay muchos, ¿no? Pero bueno, ahorita no estamos entrando en las mamás narcisistas y es por ese contexto. Como bien dices, la comedia suele sacar a la luz muchas de las cosas que ocurren, ¿no? En la vida cotidiana del ser humano. Esta señora, ¿no? Esta mamá Lucha, esta Federica Peluche, ¿no? Doña Florinda sería otra. Y bueno, podríamos seguir revisando y vamos a encontrar siempre dónde sacar, ¿no? Porque justamente caen en esto, ¿no? Estos personajes que hemos mencionado tienden a victimizarse, a usar la culpa. Bueno, Federica Peluche, cómo trae de encargo a Vivi, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y a sus otros hijos también, ¿no? Que aunque no los trata tan mal, también utiliza estos mecanismos, ¿no? qué bueno que lo estás mencionando, Vic. Este ejemplo es bastante bueno. El ejemplo que tiene en relación de madre Federica con Vivi. ¿Por qué jode tanto a Vivi? ¿Te das cuenta? Ujú, Porque para los hijos obviamente son como quienes la van a poner en alto en cuestiones sociales. Pero con la hija, inconscientemente existe una competencia. ¡Ay, caramba! Y esto se da en muchísimos casos. Precisamente a lo mejor Eugenio Derbez tuvo que haber estudiado un poquito de esa parte en cuestiones sociales de familias eh, factorizadas bajo este rango, que la mamá está completamente convencida que tiene que competir con su hija. Cuando su hija alcanza una edad de adolescencia a la adultez, empieza a cuestionarla sobre su manera de vestir, sobre su manera de comportarse, a lo mejor sobre su propio cuerpo, a lo mejor sobre la manera de arreglarse y la manera de conducirse. ¿Por qué? Porque muchas madres narcisistas, como mencionábamos en otras ocasiones, ¿no? Hay gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Y este es uno de los casos en los que se proyecta
en este caso Federica como madre, hacia Vivi, que es la hija. Entonces, Vivi, si nos damos cuenta y factorizamos un poquito este papel, nos damos cuenta de que Vivi, pues tiene una vida un tanto plana, ¿no? Vamos a decir estándar, que tiene una personalidad estándar, como que no se va ni muy arriba ni muy abajo, o sea, como que ella está estable emocionalmente, pero tiene una madre histérica, que tiene una relación histérica precisamente con su pareja, que es Ludovico, y con los otros hijos, pero a los otros hijos pues no los jode igual. Jode a la hija porque en ella ve una competencia. Entonces, ojo ahí también. Ahí estamos hablando de que existe un narcisismo por envidia y también por competencia. Claro, y por machismo, que no está de más, ¿no? Porque además sí estamos diciendo que para el narcisista es tan importante la apariencia y estamos en una cultura predominantemente machista, pues el hombre vale más desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, pues en quién centra los esfuerzos, ¿no? De logros, de consecución de su formación como madre, pues en los hijos varones, ¿no? Y la hija, pues bueno, ya se las arreglará, ¿no? Ella tendrá que atender a los hermanos, ¿no? Y es muy común, ¿no? Que en las familias mexicanas, si hay hijos hombres e hijas mujeres, a las niñas las ponen a servirle a los hermanos, ¿no? Aún hoy en día pasan esas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí hay algunas cuestiones que pues todavía tendrán que ir cambiando poco a poco y pues para poder hacer eso hay que ir haciendo conciencia, ¿no? Así es. Pero bueno, decíamos, aquí aparece para generar todo esto, pues la culpa, ¿no? Y como bien decías, ¿no? Estas cuestiones de ya me voy a morir, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela lanzando comentarios así cuando no se hacían las cosas como ella quería. Yo creo que ya me voy a morir, ¿no? Y no, afortunadamente nos vivió muchos años más, pero los comentarios no faltaban, ¿no? Eh, la vergüenza, ¿no? Lo que mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, echándole en cara sus errores al hijo para que se arrepienta por no haber seguido sus consejos, ¿no? El Ujú. miedo, ¿no? ¿Cuántas madres no hay que se la viven metiéndole miedos a sus hijos? Uy, ya vas a empezar a viajar en metro, pero ten mucho cuidado porque luego ya asaltan, luego te roban, te van a aventar a las vías, las escaleras eléctricas son bien peligrosas, vete bien agarrado. No, mejor yo te acompaño. No, mira, ¿sabes qué? Mejor te llevo, vámonos en el carro. Y empiezan los miedos, ¿no? Y crecen estos hijos con miedo a todo, ¿no? Y de verdad piensan que el mundo es más peligroso de lo que realmente es. Así es. Incluso desde que son pequeños se gestan los miedos. O sea, pues todo nos da en la madre, Vic. ¡Ay, caramba! Desde el aspecto de que todo nos da también la madre, ¿no? Desde los miedos hasta la educación. Entonces, imagínate que un niño empieza a experimentar en una escalera sus primeros 3 escalones, ¿no? Quiero experimentar qué se siente la altura, ¿no? A veces hay niños que suben 2 escaloncitos y se avientan creyendo que son Superman y eso es su modo de jugar. Pero pues un niño es instintivo, es lo que muchos papás no entienden, ¿no? Por eso son sobreprotectores. Incluso cuando lo están viendo que se está subiendo, bájate porque te vas a caer. Pues ya le inculcaste un miedo. ¿Y qué crees que va a pasar? Que cuando tú le pidas que se suba una escalera para que te cambie un foco, va a decir, pues me da miedo porque me puedo caer. Claro. Pero le vas a echar en cara, eres un cobarde, eres un miedoso. Mejor le digo al vecino. Pero pues, ¿por qué? Pues si tú tuviste la culpa de inculcarle ese tipo de miedo, ¿no? Obviamente, pues hay cuestiones que sí se tienen que proyectar como un aviso, una situación de riesgo. Hay niños que no le tienen miedo a los perritos, ¿no? Van al mercado. Es muy común ver a los perritos en un mercado. Claro. Que, sí, puede haber perros bravos, ¿no? O sea, que de repente pues, apenas te le acercas y ya te puede estar ladrando, no sé. Pero el perro también tiene un sentido de alerta. Pero si ves un perrito que está con la colita entre las patas, que tiene las orejitas para atrás y los ojitos pelados y así como que teme para acercarse a ti, y el niño inocentemente quiere acariciar a ese perrito,
¿Qué le va a decir la mamá? Déjalo, te va a morder. Pues entonces inmediatamente ya le estás creando miedos. Y para la próxima, ¿qué crees? Que aunque vea un perro muy fiel y muy noble, lo que sea, pues va a tener miedo porque ya le dijiste que lo puede morder. Esto es parte también de una educación errónea, que es común, pero cuando se lleva un poco más allá de todas estas situaciones, se convierte también en que tus proyecciones de miedo se las estás inculcando a tu hijo. ¿Por qué? Porque quieres que tema lo mismo que tú. Entonces es una situación inconsciente, pero también es falta de empatía. Y es, sobre todo, pues también es una falta de reconocimiento que tu hijo tiene una vida propia, que no te pertenece en toda la extensión a ti. Es una Claro, extensión de ti, pero no te corresponde ese tipo de cosas, ¿no, Vic? exactamente. Vamos a revisar un poquito más a fondo estos puntos porque son importantes, ¿no? Claro, Eh, Juegan a las víctimas, ¿no? Esta cuestión de estar echando culpas, ¿no? Es que antes de que tú nacieras, yo quería ser licenciado, pero pues bueno, yo decidí ya mejor quedarme aquí, teníamos que cuidarte, teníamos que, y pues ya no se pudo, ¿no? Mentira. Si usted quisiera, podría hacerlo. Yo tuve un ejemplo muy cercano, ¿no? Y fue mi madre, justamente, ¡Ay, ¿no? caramba! Y cuando yo entré al nivel bachillerato, mi madre retomó sus estudios, se metió a estudiar medicina y todavía se aventó una especialidad. Ella no se detuvo, ella dijo, bueno, pues ya, ya eres más independiente, ahora sí voy yo, ¿no? Y jamás me culpó de nada, ¿no? Eso se lo agradezco muchísimo. Entonces, no nos hagamos víctimas, menos le carguemos responsabilidades a nuestros hijos, porque ellos no tienen culpa ni responsabilidad de nuestras decisiones. Esas son nuestras. Pero es algo muy común escuchar este tipo de cosas, ¿vale? así es. De hecho, hay una, hay una frase que me recuerda que lo peor que se le puede decir a un hijo es, eh, todo lo he sacrificado por ti. Creo que es lo peor que le puedes decir a un hijo. Porque finalmente, pues tú decidiste traerlo. Tú decidiste, pues, qué educación darle. Entonces, pues sería un error decirle esto a tu hijo, ¿no? Mira todo lo que he sacrificado por ti. Mira todo lo que he dejado por ti. Entonces, pues si nos basamos bajo la dialéctica de Emil Cioran en su libro maravilloso de El inconveniente de haber nacido, desde ahí está el nombre, ¿no? Suena un poquito pesimista, pero Cioran pues es pesimista, a decir verdad. Si entendemos un poquito a Cioran, podemos también entender que el mundo de la ignorancia de nuestra existencia pues no es culpa completamente nuestra, no es responsabilidad de nosotros haber venido a este mundo, puesto que no lo hemos pedido. Ya que estamos aquí, pues vamos a agradecerlo. También no hay que ser ingratos y decir, pues yo no decidí venir, ¿no? O sea, tampoco hay que ser tan negativos, hay que darle gracias a la vida. Y pues como dice Juan Gabriel, ¿no? Buenos días a la vida, buenos, ¿no? Y gracias señor Sol y todo este tipo de cosas. Pues sí, hay que verlo de esta manera. Pero pues tampoco es válido que los papás estén echando de culpas a los hijos que por ellos no pudieron avanzar, ¿no? Claro, claro. Entonces, cada uno que asuma su responsabilidad. De hecho, la responsabilidad es el lado opuesto al victimismo, ¿no? Entonces, pues mejor veámoslo así, con responsabilidad. Y si tienes hijos, pues son tu responsabilidad. Así que no son culpables de nada, ¿vale? Y el último de estos puntos dentro de la manipulación emocional, triangular a sus hijos con otros familiares o amigos. En estas triangulaciones, ¿no? Donde a veces se busca hacer alianzas, ¿no? Y estás conmigo o estás contra mí. Ay, sí, claro, tú siempre apoyando a tu padre, siempre apoyando a tu madre.
¿no? ¿Y a mí por qué no me apoyas? Esto que tú decías, hoy te hablo mal de tu hermano, pero en cuanto te vas, le voy a hablar mal a tu hermano, de ti a tu hermano, ¿no? Empezando a generar estas triangulaciones, ¿no? Aquí recuerden, sus hijos no son cosas, no son peones en su ajedrez imaginario, son personas, personas que sienten, personas que aman, personas que quieren, personas que tienen sus propios sueños, no están ahí para formar parte de sus estrategias manipuladoras. Así es. De hecho, hay bastantes situaciones en las cuales eh, buscan aliados. Al buscar aliados, encuentran cómo reforzar el narcisismo. Cuando una persona que está consciente dice, ok, mamá, te entiendo, pero no estoy de acuerdo con esta parte. O sea, también tú te exaltas cuando hablas así, así, así. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mamá inmediatamente va a empezar a buscar el reforzamiento a través de la negatividad del conflicto. ¿Y qué es esto? Que empiezan a decir, ok, no estás conmigo, entonces estás en contra mía. O sea, tiene que haber algo necesariamente, o que me apoye o que vaya en contra mía. O sea, pero todo tiene que ser intenso. Esta es una de las características también, que son bastante intensas. ¿No, Vic? Exactamente. Y a partir de este punto, de estas triangulaciones, pueden surgir cosas como la alineación parental, ¿no? ¿Qué es esta alineación parental? Bueno, pues ya nos separamos, entonces ahora voy a poner a mis hijos en contra tuya, ¿no? Y entonces, no, pues el enemigo eres tú eres el malo, tú eres el que te fuiste de la casa, ¿no? Oye, pero no me fui, nos separamos, no, 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 tú te fuiste, tú eres el malo, ¿no? Y mis hijos lo tienen que saber, ellos tienen que saber que tú eres mala persona, que tú nos estás abandonando. Oye, no estoy abandonando a nadie, aquí estoy. No, 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 tú nos estás abandonando, ¿no? Y empiezan a generar e incluso manipular de tal manera que los hijos llegan a creer historias que no son reales, ¿no? Sobre sucesos que nunca pasaron, porque la madre se vuelve líder en ese momento, ¿no? Y lo dice con tal convicción que el hijo, pues aunque dude, lo termina creyendo. Si se lo dijo su madre, deberá ser cierto. Así es. Y fíjate, Vic, qué bueno que tocas este punto, porque es importante resaltar que el hecho de que un hombre se vaya de la casa no significa que deje de ser padre, siempre y cuando se siga siendo responsable de sus hijos, por supuesto. Porque hay padres que definitivamente toman su rumbo y jamás vuelven a saber ni los hijos de él, ni él de sus hijos. Entonces, estamos hablando de los padres que dejaron de ser maridos, pero nunca dejaron de ser padres. Entonces, esta también es una de las repercusiones de que sea una madre narcisista, poner en contra, ¿no? La alineación parental, como lo estás comentando. Esto es bien importante. Y de verdad, madres solteras, si nos están escuchando, de verdad que esto es no solamente una manera de sacar la frustración. Hay maneras sanas de sacar la frustración por a lo mejor un sentimiento de abandono. Ok, estoy de acuerdo que puedes sentir abandono, simplemente porque te has separado de tu pareja por falta de compatibilidad, o porque a lo mejor hubo agresiones, muchas otras cosas. Pero no descargues tus emociones en tus hijos. No descargues las emociones en tus hijos. No le digas a tus hijos, tu padre es mala persona, tu padre nos abandonó, tu padre se fue con la otra, ve, tu padre prefiere a los amigos. Porque lo único que estás ocasionando es un daño a tus hijos. No estás sanando tú. Diciendo este tipo de cosas tal vez puedes pensar, porque este es un sesgo cognitivo. Estás pensando que con esto te alivias. Pues me estoy desahogando. No, no te estás desahogando. Estás echándole veneno a tus hijos. Y creo que no es válido. Dice por ahí de manera romántica una frase, ¿no? Pues ten cuidado con los niños, contienen sueños. Claro. Entonces, pues no hay que hacerles daño en ese sentido, Vic. Sí, a veces se confunden los roles, ¿no? Hay papás, podrían ser muy bien intencionados, que dicen, es que yo quiero ser amigo de mis hijos. No, de los hijos somos padres, no amigos.
podremos llevarnos muy bien, puede haber un trato muy cordial, pero tu función como padre es educarlos, no ser amigos, porque siendo amigos no hay límites. Y cuando una madre cae en esto y dice, pues es que mi hijo es mi amigo, mi hija es mi amiga, y pues yo a mis amigos les cuento mis problemas, ¿no? Pues les voy a contar los problemas a mi hijo, ¿no? ¿Y qué crees? Que los problemas los tengo con tu papá, entonces te voy a contar mis problemas de pareja a ti. ¡Ay, Y esto caramba! es lo que empieza a generar esa alienación parental. Entonces, los hijos pequeños, los hijos adolescentes, no tienen vela en ese entierro, no tienen por qué estarse enterando de esas cosas. Eso es punto y aparte. Y para eso, bueno, busca a tus amigos, busca a tus amigas y platícalo allá. A tus hijos, déjalos tranquilos. Esos temas no les corresponden, ¿vale? Y bueno, Completamente de acuerdo. vamos al siguiente punto, la cuarta característica de las madres narcisistas. Envidia y celos. Tienden a competir con sus hijos por atención y admiración, sabotean sus logros y se sienten amenazados por su independencia. Fíjate que en algunos casos me ha tocado en consulta que llega una señorita a decirme que va a dejar la carrera. ¿Y por qué quieres dejar tu carrera si es lo que te apasiona? Hemos platicado en consulta de esto, ¿no? Sé lo que te ha costado y por qué quieres dejarlo ahora. ¿Qué motivo tan grande puede haber para que tú estés dejando tu carrera ahora? Es que mi mamá dice que no tengo futuro en esto. Mm, ¿Y tu mamá qué quiere para tu futuro? Pues solamente me dice que no estudie eso. ¿Qué razón te da para que no estudies esto? No, pues nada más se enoja y me dice que ni la voy a acabar. Bueno, entonces si no es razones, Vic, ¿para qué entonces estás poniendo trabas? Yo estoy completamente convencido de que hay papás que dicen, bueno, yo quisiera ver que mi hijo es un licenciado en tal materia, ¿no? Pero pues mi hijo decidió ser rockero. O sea, pues no le entra a la escuela, pero la música, ¿qué tal? ¿No? Y pues rockea durísimo y es una persona que está bien dedicada a la música y te sabe hablar de bandas, te sabe de cultura musical y te sabe de un montón de cosas. Pues hay que poner atención a eso, ¿no? O sea, no eres tú ya tuviste tu chance, o sea, no lo jodas pues. Claro. Ya tuviste oportunidad, o sea, si con tu vida no pudiste hacer algo, piensas que todavía no es tiempo porque hay personas que a los 60, 70 años se están graduando de una licenciatura, Vic. Pues tú como padre también puedes hacerlo, pero si no quieres o no puedes o no tienes el deseo, pues deja que tu hijo sea lo que tú no pudiste ser, simplemente porque tú no pudiste ser, ¿no? Entonces vamos a quitar ese tipo de envidias, vamos a quitar ese tipo de orgullos, de decir, no quiero que mi hijo sea más que yo. Sobre todo esto, fíjate Vic, que es bien curioso. No podemos ser indiferentes que el factor común se da más con las mamás con las hijas. Esto es muy marcado. ¿Por qué? Por una cuestión de género, simplemente. No vamos a ahondar en el Edipo ni otras cosas porque esto pues, nos abarcaría otro podcast, ¿no? Ya después me parecería bueno que abordáramos un tema sobre complejo de Edipo, pero vamos a hablar en este momento de las madres narcisistas, que sí es un factor común que con las hijas tienen este tipo de sentimiento. A los hijos, pues casi no. También puede haber a lo mejor algún tipo de control, ¿no? Control excesivo, pero con las hijas se ve la competencia directamente, Vic. Si las dos están yendo al gimnasio, pues así como que pues voy a hacer lo posible para que pues a mí me vean que yo soy tu mamá, ¿no? O cualquier otro tipo de situaciones, o sea, si te ven que eres bien educada, responsable, trabajadora, que, ay, pues, ¿quién crees que la educó? No, o sea, siempre se van a poner la coronita de lo bien que hacen sus hijos, ¿y quién crees que le enseñó eso? ¿Y quién crees que le educó? ¿No? Existe esa envidia, Vic. Claro, o bueno, ahorita que ponías este ejemplo, ¿no? De la dieta y el gimnasio, y de repente resulta que la mamá es la que empieza a sabotear la dieta, ¿no? Y empieza, ¿no? No, es que ya me estoy cuidando, mamá, ya estoy. Ay.
pues yo ya hice de comer. Yo no sabía, ya hice esto y no te lo vas a comer. Y empieza la culpa, el chantaje, la manipulación. Bueno, ya, pero acuérdate que tengo que bajar de peso porque es por mi salud. Sí, pues si yo no te pongo la comida en la boca, tú eres el que te la comes, ¿no? Y empieza, ¿no? Entonces, fíjate que hay un término para esto, ¿no? Que se conocen como madres esquizofrenizantes. ¡Ay, ¿Qué es una caramba! madre esquizofrenizante? Una madre que no tienes contenta con nada. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Llega una mamá y le regala dos corbatas a su hijo, una verde y una roja. Y entonces el hijo se pone la verde y la mamá, ay, no te gustó la roja, yo con tanto, cariño que fui a comprarla. Entonces va, se pone la roja, ay, ya despreciaste la verde y yo me esforcé en comprarla. ¿Y qué haces? ¿No? Pues te pones las dos como loquito, ¿qué haces? ¿No? Entonces, no hay modo de complacer a algunas mamás cuando se ponen en esa actitud, ¿no? Ok, vamos a repetir el término, Vic, de este tipo de mamás que no les calienta ningún tipo de sol. Madre esquizofrenizante. Esquizofrenizante. Fíjate que esto en psicoanálisis podría ser la descripción de una madre castrante. No se alarme, no se trata de la castración que nosotros conocemos en cuanto a los animales o la situación figurativa que le damos en el lenguaje popular mexicano, sino que esto va un poquito más allá de lo que es el término popular. La castración precisamente forma parte de este vínculo, Vic. Eh, Tiene que romperse una célula narcisista. ¿Qué es la célula narcisista? La célula narcisista precisamente es el núcleo en donde tú te desenvuelves dentro de tu familia, en donde todo tiene que ver contigo, ¿no? Hay que comprarle al niño, hay que darle al niño, hay que ponerle atención al niño. Esta es la música que le gusta al niño. Entonces llega el momento en el que tienes una madre castrante. Esta madre castrante es la que rompe la célula narcisista y empiezas a descubrir tu verdadero yo y empiezas a adquirir esas fuerzas yoicas. ¿Cuáles son las fuerzas yoicas? Tu adaptación al medio, sobre todo, descubrir quién eres tú, las relaciones interpersonales, cómo las llevas a cabo, saber tus capacidades personales y cognitivas, en fin, todo lo que tiene que ver contigo. Pero tiene que venir una madre a romper esa célula narcisista. ¿Y por qué la madre? Van a decir, bueno, pues es que siempre rompe la madre. Sí, la madre es la que rompe la célula narcisista. Entonces, ¿por qué no el padre? Bueno, porque desde que somos lactantes tenemos el vínculo especial con la mamá. Entonces, pues el papá obviamente pues no te va a dar pecho a menos de que estés como bebé pues demasiado inquieto y el papá diga, pues órale, pues aprovecha que estoy gordito, ¿no? Venga, chepaca, y voy a simularlo para que te calles. Pero no necesariamente este tipo de cosas se ven con el padre, regularmente es más con la mamá, pero tiene que ver, Vic. Entonces, una madre castrante es una madre que puede ser una mamá de esas que comentas, ¿no? Con estas características que ningún tipo de sol le calienta. Y precisamente como tenemos ese vínculo afectivo con la mamá, decimos como hijos, es que si todo se lo debo a mi mamá, entonces, pues ni modo de ser gandalla, ¿no? Pues le voy a dar gusto, pero ¿qué hay de ti? A rato te vas a encontrar una mujer que necesites que te gobierne. ¿Por qué? Porque tu mamá te estuvo acostumbrando a que todo el tiempo seas así. Pero de esto pues también lo vamos a platicar, Vic, ¿no? Las consecuencias. Claro. Y bueno, justo lo que platicábamos, ¿no? En este deseo de protagonismo, ¿no? El hijo tiene logros, la hija tiene logros, y la mamá se sube a dar un discurso de sus logros, ¿no? Sí, qué bueno que mi hija ya terminó la carrera, este, gracias a mi esfuerzo, a que yo hice esto, porque yo cuando estudié mi carrera, y ahora ya se trata de ella, no, ya no se trata de la hija, ¿no? Le roba su momento. ¿Por qué? Así, Pues porque narcisista. así es. Sí, se da mucho los casos. Incluso fíjate que hasta fíjate bien, Vic, en una plática familiar te puedes dar cuenta inmediatamente cuál es la madre narcisista. Inmediatamente tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque en una plática familiar, si le preguntas algo a los hijos, inmediatamente la que responde es la mamá.
Si el hijo empieza a contarle una anécdota, vamos a suponer, eh, no sé, no, pues estaba mirando las flores del jardín y de repente, pues sí, se me paró una abeja, me picó y se me hizo una roncha, ¿no? Una situación común. La mamá va a arrebatarle la historia. Fíjate que también a mí me han picado, pero fíjate que yo me di cuenta que yo soy alérgica porque a mí se me puso toda la piel así y se me hizo una bolota, pero fui con el doctor y este doctor que te voy a decir es buenísimo. Y además, no, la pomada de esto, ¿no? Y no sé qué tanto, y salen con la pomada del tigre y no sé qué tantas cosas. Entonces, pues ya el hijo se quedó con su anécdota a la mitad porque empezó a contar su historia. Entonces, este robo eh, de protagonismo se da mucho en las madres narcisistas, Vic. Exactamente, ¿no? Y el último puntito de estos, de que entran en envidia y celos, nos decía, se sienten amenazadas por su independencia. Las madres narcisistas generalmente no quieren que sus hijos sean independientes, porque no quieren que ellos tomen el control de su vida, ellas quieren seguir tomando el control, ¿no? Otro ejemplo que me vino ahorita a la mente, justo la mamá de Skinner, ¿no? En Los Simpson. Skinner, este hombre de más de 40 años, director de escuela, eh, cuya madre siempre está atrás de él, ¿no? Diciéndole qué hacer, qué no hacer, con quién andar, con quién no andar. Skinner le tiene que pedir permiso para salir, ¿no? Entonces, y esto parece un chiste en Los Simpson, pero en la vida real pasa. En la vida real sucede y hay hombres o mujeres que no dan un paso si su mamá no se los autoriza, ¿no? ¿Por qué no quieren que se independicen? Bueno, vamos a recordar que todo esto tiene que ver con un tema de identidad. Los narcisistas, los vínculos que generan suelen ser superficiales. Más que tener amigos, más que tener familia, ellos tienen seguidores, ellos tienen fans. Entonces, ¿cómo se van a independizar si aquí yo soy la madre? Bueno, y si lo hacen, entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Ya no me van a necesitar. Y si toda mi identidad como madre la estoy basando en esto, pues claro que no voy a querer que se independicen. Lo que se nos está olvidando aquí es que la importancia de que tus hijos se independicen es que tú, pues, asumirás otros roles en tu vida. A lo mejor te vuelves abuela, a lo mejor te vuelves bailarina, a lo mejor empiezas a hacer otras cosas de las que le decías a tu hijo que no hiciste por sacrificio. Pues ya está, ya creció, déjalo ser, déjala ser. Y empieza a vivir las cosas que tantas ganas tenías. Es por eso que es tan importante que se puedan independizar para ti, pero para ellos, vidas plenas, que puedan alcanzar sus sueños, que puedan crecer como seres humanos. Esta historia continuará.